Hablar de control interno supone desde años atrás una preocupación. Controlar viene del vocablo ejecutar o ejercer control. Y control es la acción y efecto de inspeccionar, verificar. Asimismo, control es también ejercer el mando y la dominación. Sin embargo, esa preocupación o más bien control es lo que ha permitido tener en la actualidad sistemas que permiten en verdad tener resultados positivos y contundentes sobre las organizaciones. En los pueblos de Egipto, Fenicia, Siria, entre otros, ya se veían términos de contabilidad de partida simple. En la Edad Media aparecieron los libros de contabilidad para controlar las operaciones de los negocios. Y es en Venecia, en donde en 1494 el franciscano Fray Lucas Paciolo, o Paciolo, mejor conocido como Lucas di Borgio, escribió un libro sobre la contabilidad de partida doble. En 1499, antes del año 1500, el origen del control interno suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de la partida doble, que fue una de las medidas de control, pero no fue hasta finales del siglo XIX que los hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer sistemas adecuados para la protección de sus intereses. El ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus pertenencias y las del grupo del cual forma parte, en los antiguos imperios en los que ya se percibía una forma de control y cobro de impuestos. Los soberanos exigían el mantenimiento de las cuentas de su residencia por 2 escribanos independientes, evidencia que de alguna manera se tenían tipos de controles para evitar desfalcos. En el año 1500 vemos algunos registros muy antiguos. El hecho de que los soberanos exigieran el mantenimiento de las cuentas de su residencia por 2 escribanos independientes evidencia de que de alguna manera se tenían tipos de controles para evitar desfalcos. Lo anterior empezó a vislumbrarse en Europa hacia los años 747 y 814, cuando Carlos I el Grande, conocido como Carlomagno, a través del Missi Dominici, nombraba un clérigo y un laico que inspeccionaba las provincias del imperio. Posteriormente, hacia el año 1319, Felipe V daría a su Cámara de Cuentas poderes administrativos y jurisdiccionales para el control de negocios financieros. Podemos ver en el año 1510, exactamente en el 1511, se organiza en Santo Domingo el Tribunal de la Real Audiencia, cuya función era fiscalizar a los virreyes y administrar la justicia y los territorios ocupados en América. En el año 1603 se crearon los tribunales de cuentas, que eran algo así como las contralorías regionales en los virreinatos, capitanías y presidencias. Terminando ya el siglo XVII, aparecen las oficinas de contabilidad, las cuales a través de la Corte de Cuentas consolidan el control fiscal en el mundo. En 1804, en Europa, en el año 1807, Napoleón Bonaparte, a través de la Corte de Cuentas, vigilaba los asuntos contables del Estado y le otorgaba atribuciones para investigar, juzgar y dictar sentencias. Esto sirvió para que muchos países de América y Europa que estaban en proceso de organizar sus instituciones republicanas los tomaran como modelo. En el año 1819, en Colombia, el 23 de octubre, la ley principal contra los empleados de Hacienda, que en su artículo primero decía: el empleado de Hacienda Nacional a quien se le justifique sumamente fraude o malversación de los bienes e intereses públicos o resultare alcanzando, se le aplicará irremisiblemente la pena de muerte, sin necesidad de formar más proceso que los informes de los tribunales, decisión que a su vez fue avalada por Simón Bolívar en el decreto 12 de 1824. En el año 1823. En 1824 se reemplaza la Contaduría General de Hacienda por la Dirección General de Hacienda. En Europa, la auditoría como profesión fue reconocida por primera vez bajo la Ley Británica de Sociedades Anónimas en 1862, entre 1862 y 1905. La profesión del auditor creció en Inglaterra y su principal objeto era la detección del fraude. En 1865, en el
año 1866, con la Ley 68, aparece la Corte de Cuentas, quien sustituye la Oficina General de Cuentas, y se dan atribuciones para crear las contadurías regionales de Hacienda, facilitando así la descentralización del gasto y su control. En el año 1900, en Estados Unidos, se dio a la auditoría otro concepto de objetivo de revisar independiente de los asuntos financieros y de los resultados de las operaciones. En enero de 1919 se crea el Tribunal Superior de Cuentas en Colombia para proteger el buen manejo del presupuesto y garantizar el empleo adecuado de los recursos de la inversión. En el año 1922 se crean en Colombia las normas para el sector financiero y diseñan organismos de control y vigilancia del sector. En enero de 1958 se reglamentó la Oficina Nacional de Contadores y se introdujo la figura fiscal de contador, cuya función consistía en examinar cuentas del presupuesto y revisar los contratos que firmara el Ejecutivo. Es en el año 1975 cuando el presidente López Michelsen dictó la Ley 20 de 1975, que extiende el control fiscal de la Contraloría a los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado. Asimismo, se implanta la carrera administrativa y se crea la Escuela de Capacitación para Empleados Públicos. En el año 1977 se crea en Estados Unidos una ley que se llama Foreign Corrupt Practice Act, ley sobre las prácticas corruptas extranjeras, debido al escándalo en Watergate. Podemos hablar que a partir del año 1985, un antes y un después del COSO. En este video podemos ver cómo el COSO ha sido muy importante para dictaminar todas las normas que se han dado en la modernidad. Evolución del control interno. Los nuevos enfoques del control interno a partir del COSO 1. Está muy extendida hoy en el mundo de la gerencia la idea de que hay un antes y un después para el control interno, tras la elaboración del primer informe COSO, que ha supuesto la aparición de nuevos enfoques imprescindibles actualmente en la gerencia moderna. Desde la primera definición del control interno establecida por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, AICPA, en 1949, y las modificaciones incluidas en SAS N55 en 1978, este concepto no sufrió cambios importantes hasta 1992, cuando la En 1985, en los Estados Unidos de América, se crea un grupo de trabajo por la Treatwell Commission, denominado Comisión Nacional de Informes Financieros Fraudulentos, bajo la sigla COSO. Es importante resaltar que en enero de 1988 se firma el Basilea I, donde se establecen los principios en los que deberá fundamentarse la actividad bancaria, capital, requisitos de permanencia. En 1991, en Colombia, cuando la Constitución de 1991, el tema de control interno ha tenido un permanente desarrollo normativo que ha ido dando respuestas a diferentes necesidades para su implementación y desarrollo. Los dos artículos constitucionales que son el punto de partida para el desarrollo normativo en materia de control interno son el 209 y el 269. Dotan a la administración pública de una forma fundamental en relación con los principios que rigen la función administrativa y el control interno. En el año 1991 aparece el informe Cadbury, el cual establece el control interno sobre los temas económicos y financieros, reduciendo el mínimo de riesgo y logrando evitar el fraude. En 1992,
Tras varios años de trabajo y discusiones, se publica en Estados Unidos el denominado informe COSO sobre el control interno, cuya redacción fue encomendada a Coopers y Liberty, versión en inglés, y difundidos al mundo de habla hispana en asociación con el Instituto de Auditores Internos de España. En Colombia, como ya lo dijimos, los artículos 209 y 269 establece que la administración pública deberá diseñar e implementar según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno. Sin embargo, en 1993 se produce todo el desarrollo normativo de esas disposiciones constitucionales a través de la Ley 87 y 42, mediante las cuales se dota a los organismos y entidades del Estado de lineamientos claros sobre la implementación y desarrollo del sistema de control interno. En Canadá, en el año 1995, se crea el informe COCO, que fue publicado por el Instituto Canadiense de Contadores Autorizados en 1995 con el objetivo de simplificar los conceptos y lenguaje para hacer posible una discusión del alcance total del control en cualquier nivel de las organizaciones. El modelo COCO es producto de una profunda revisión al modelo COSO, con el propósito de hacer un planteamiento de un modelo más sencillo y comprensible ante las dificultades que enfrentaron inicialmente algunas organizaciones. En el año 1996 se crea el COVID. Tiene 5 versiones que hasta la fecha han tenido gran impacto en la vida cotidiana del ser humano. En las empresas COVID fue creado por la Asociación para la Auditoría y Control de Sistemas de Información y el Instituto de Administración de las Tecnologías de la Información. En 1996 la primera edición de COVID fue publicada. Esta incluía la colección y análisis de fuentes internacionales reconocidas y fue realizada por equipos de Europa, Estados Unidos y Australia. Es importante resaltar que en Colombia, en el año 98, con la Ley 489 y el artículo 13, se crea el Sistema Nacional de Control Interno. Lo conforma un conjunto de instituciones, instancias de participación políticas, normas, procedimientos, recursos, planes, programas, proyectos, metodologías, sistemas de información y tecnologías aplicables. Se inspira en los principios constitucionales de la función administrativa y su sustento fundamental es el servicio público. En el año 98, en Inglaterra, también se actualiza nuevamente el COVID o se crea el COVID-2 en su segunda versión, en donde las características son las guías de autoevaluación, actualización de la versión automatizada, referencias y material de apoyo adicional. En Colombia, en el año 99, podemos ver que, de acuerdo con el Decreto Reglamentario 2145, se consolida el papel de las diferentes instancias en materia de control interno. Dentro del Sistema Nacional, se establecen por primera vez la obligación para todas las entidades del Estado de presentar al Consejo Asesor un informe anual sobre el avance del sistema de control interno institucional. En el año 2000 se actualiza el COVID-3. En diciembre del 2001, en enero del 2001, se caracteriza por la expedición de normas con mayor contenido técnico, como el decreto 1537, en el que se ordena que se elaboren, adopten y apliquen manuales de procesos y procedimientos y que se adelanten acciones de identificación, análisis, manejo y monitoreo. En abril del 2002, en Estados Unidos se establece la ley Sarbanes-Oxley, donde se dan el uso de mejores procedimientos financieros documentados para devolver la confianza a los inversores y mejorar la gestión empresarial. Finalmente, en el año 2004, se crea el Basilea II. Se constituyen otras disposiciones. Entre ellas destaca el llamado de los bancos a preocuparse por su solvencia y la disciplina del mercado. Esto último quiere decir que las entidades financieras deben ser transparentes al informar sobre el nivel de riesgo en sus operaciones. Finalmente, en el año 2004 se actualiza el COSO 2. Este proyecto inició con la implantación de los principios del COSO 1 y en 2004 se modificó para una versión mejorada. El COSO 2 o COSO ERM se trata de un proceso continuo efectuado por el personal de una compañía en todos los niveles y diseñado para identificar eventos potenciales y evaluarlos. Así provee seguridad a todo tipo de organización para el cumplimiento de objetivos o proyectos sin impacto de los riesgos.
En Colombia se adopta la metodología MESI, que es el Departamento Administrativo de la Función Pública es la entidad del gobierno